diáconos son oficiales formalmente ordenados para servir en nombre de la Iglesia. Dice Hechos 6, 5-6. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. La palabra diácono quiere decir servidor o el que sirve. En un sentido amplio, todo cristiano debe ser un diácono, un servidor. Jesús nos dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser el que sirva a los demás, debe ser el diácono de los demás. Si eres creyente eres llamado a servir. 3031. No obstante, lo que hace diferente a estos oficiales del resto de los cristianos en cuanto al servicio, es que estos varones han sido ordenados como tales, para servir en nombre de la Iglesia. Representan de manera oficial a la Iglesia cuando atienden a los necesitados. Cuando recibes atención por parte de los diáconos, estás recibiendo atención y cobijo de tu Iglesia. Toda acción emprendida por los diáconos, es la Iglesia moviéndose a través de estos oficiales. En Hechos 6, podemos ver que a estos hombres que fueron elegidos para el oficio se les instituyó formal y solemnemente con la imposición de manos. Es decir, esto no era un cargo cualquiera, sino por la imposición de manos se mostraba que estos varones actuarían oficialmente en nombre de la Iglesia. Lo que hicieran no lo hacían a título personal, sino representando a la comunidad de discípulos de Cristo. También es importante notar que esto no fue un nombramiento individual, sino plural. No se ordenó a un diácono, sino se estableció un colectivo, un grupo, una pluralidad de diáconos para que trabajasen como equipo para la tarea encomendada. De hecho, en otras partes del Nuevo Testamento, se hace referencia a este grupo como los 7, parecido como a los apóstoles se les recordaba como los 12. Esta pauta de trabajo en colegiado, en grupo, sigue siendo algo practicado hasta nuestros días. En nuestra iglesia local tenemos actualmente en la junta a 9 diáconos en funciones. La semana pasada ordenamos a 2 hermanos en este oficio, pero continuamos teniendo necesidad de más. Así que sigamos orando para que el Señor llame a más varones para este noble e importante oficio de la misericordia y el servicio. Entonces, hermanos, el hecho de que estos varones tuvieran que llenar requisitos específicos para su selección, que la iglesia o asamblea estuviera involucrada en este proceso selectivo y que hayan recibido el reconocimiento público y oficial por la imposición de manos por parte de los apóstoles, nos indica que estamos ante el establecimiento de un oficio muy importante de la iglesia que iba a estar enfocado a ejercer la misericordia hacia los necesitados en nombre de y con el respaldo total de la iglesia. Fueron comisionados como un cuerpo o grupo oficial de siervos para la función específica de proveer ayuda al necesitado. Pero encontramos una cuarta enseñanza acerca de este oficio en este pasaje. Los diáconos son oficiales que son importantes para el buen funcionamiento de la iglesia. Hechos 6, 7 termina diciendo, y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 3032. Comenzamos este pasaje con un problema que amenazaba el avance de la iglesia por causa de problemas prácticos entre los creyentes que los distraían de su enfoque en la tarea de hacer discípulos, y al final del párrafo encontramos una iglesia que sigue avanzando al haber quitado de en medio lo que estorbaba el fluir de la palabra del Señor. ¿Qué contribuyó para ese contraste en los escenarios del principio y el final? El establecimiento del oficio del diaconado para la atención enfocada del ministerio de la misericordia y el servicio. Con estos diáconos o servidores que oficialmente ejercen la misericordia en nombre de la Iglesia se cubre un aspecto importante de la estructura institucional de la Iglesia que es necesaria para que ésta funcione bien y sea eficaz en el cumplimiento de su tarea de hacer discípulos. Esto es tan así, que como vimos, este oficio sobrevivió la época apostólica y es un oficio de gran importancia para la Iglesia.